Hay países de la Unión Europea que siguen haciendo negocios con Rusia por debajo del agua, para evitar todo este asunto de las sanciones o ser señalados por los mismos miembros o líderes de la Unión Europea que tratan de cortar completamente los lazos con Rusia, pero de forma drástica, sin un plan de respaldo por lo menos. Pero hay otras naciones que dijeron, bueno, no vamos a comprar ciertos artículos de Rusia, pero vamos a hacer negocios con otra cosa que no está vetada, que no está sancionada. De hecho, el gobierno de España tomó una decisión. No se va a arriesgar con todo el tema energético, o por lo menos ya va a empezar a tratar de ayudar a sus ciudadanos y se van a acoger a la inexistencia de un veto comunitario en el tema del uranio que proceda de Rusia, con la justificación de las importaciones estatales de este combustible nuclear. Según se figura en la respuesta parlamentaria dada a una pregunta al diputado de Unidas Podemos, Juansto López de Uralde. Este ejecutivo respondió que hasta el momento ninguna de las sanciones impuestas a Rusia derivadas del conflicto bélico de Ucrania afecta a las líneas de negocio de ENUSA, esta empresa nacional de uranio, ni a la importación de materias primas como el mismo uranio proveniente de Rusia. ¿Qué quiere decir? Que tranquilamente y lavándose las manos, ellos van a hacer negocios con Rusia a pesar de lo que diga, por ejemplo, Ursula von der Leyen o el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Porque como entre ese paquete de sanciones o los que ya están implementados no está este asunto del uranio, España tranquilamente va a empezar a comprar para que no les pase lo del año anterior. Que los precios en lo que era materia energética eran demasiado para los ciudadanos. En esta misma respuesta se afirma que ENUSA, esta empresa, ha tomado medidas para que en los efectos de la eventual falta del suministro de uranio ruso puedan como tal sobrellevarse en materia energética, gracias a contratos existentes con otros proveedores y a los stocks de materia prima ya existentes. Prácticamente España va a empezar a comprar uranio de forma enloquecida para tener en su almacén este combustible necesario para cuando, por ejemplo, llegue la temporada del invierno y los ciudadanos no tengan que pagar en exceso los recibos de luz. López de Uralde, de hecho, solicitó las cifras de los transportes de material nuclear que han llegado a España en los últimos meses, y el Ejecutivo, de hecho, ha detallado que desde el pasado 1 de enero, el gobierno español ha gestionado la recepción de 3 transportes de uranio de origen ruso, uno de ellos, de hecho, a través de Estados Unidos. Se supone que Estados Unidos también está peleado con Rusia, que Estados Unidos es el país que más ataca a Rusia, pero también le está comprando su uranio. Entonces no es solo el hecho de decir que Rusia es el malo o sancionar a Rusia en el asunto del petróleo y el gas y algunos otros materiales que vende Rusia, sino que en el caso de la energía nuclear con ellos no hay problema. Continúan comprando, porque tienen que llegar a Estados Unidos. Y probablemente alguna parte pudo haberse quedado en Estados Unidos. Otro de los compradores casualmente es Alemania, ya que le cortaron el suministro de gas por los gasoductos Nord Stream 1 y 2 después de los atentados que sufrieron en septiembre pasado, que se presume sería Estados Unidos junto con varios países nórdicos, incluyendo a Noruega, que fue uno de los países que más se benefició económicamente hablando por la destrucción de estos gasoductos, porque Noruega es un país exportador de gas y petróleo, no en la cantidad de Rusia, pero tiene sus reservas y tiene su proporción de producción de gas y petróleo. Entonces, obviamente, por eso se presume que fue uno de los aliados de Estados Unidos para todo este asunto de los gasoductos. Pero como ya no tiene precisamente Alemania ni gas ni petróleo ruso, pues bueno, vamos ahora con el uranio para tener energía y tratar de salvar todo este asunto de los costos eléctricos, porque la mayoría de las fábricas de Alemania
se fueron a Estados Unidos porque Estados Unidos ofrecía incentivos, algunos apoyos para que las empresas se mudaran a territorio estadounidense, trajeran empleos y todos los recursos prácticamente se quedaran en esta zona, dejando a Alemania en la ruina y aunado a eso con los recibos energéticos por las nubes. Otro de los países que participan en todo esto es el Reino Unido, país que se ha dedicado día y noche con sus 3 primeros ministros a atacar a Rusia. Desde el asunto del gas y el petróleo, con Liz Truss incluso viajando a lo que es de Ucrania en sus 3 meses que estuvo de primer ministro, y también Rishi Sunak, que al día de hoy pues vimos en un video cómo incluso recibía a Biden en una visita de estado y Biden prácticamente lo empujaba así como diciendo ni te topo y voy a dedicarme aquí a hablar con los generales. Un momento muy incómodo políticamente hablando para Rishi Sunak, diciendo que solo es un jovencito más que nadie lo toma en cuenta, pero también se ha dedicado a entregar armas, a entregar recursos a lo que es Ucrania. Y precisamente también se está beneficiando del uranio de Rusia. De hecho, el Reino Unido entregó armas con uranio empobrecido a Kiev. Precisamente fue un alboroto que se hizo a través de las redes sociales y medios de comunicación por parte de Rusia, porque era ya elevar la guerra entre Ucrania y Rusia a un nivel muy, muy peligroso. Así que el Reino Unido está en la mira o estará en la mira ahora que se descubrió que está recibiendo uranio por parte de Rusia. Estos países han permitido la entrega en su territorio del uranio de origen ruso. Consta en la respuesta parlamentaria que concreta que el uranio recibido en Estados Unidos ha sido posteriormente transportado a España el día 22 de marzo para el consumo de los reactores nucleares nacionales. Y no se quedó, por ejemplo, en Alemania, porque Alemania ya cerró todos sus reactores nucleares. Algo que para muchos fue una locura, hablando precisamente de que eran necesarios para tratar de sobrellevar o equilibrar la falta que tienen de lo que es el gas y el petróleo. El gobierno español gestiona la compra de este material a través de la empresa de titularidad estatal ENUSA, que se ocupa del suministro de uranio enriquecido a las empresas eléctricas que son propietarias de las centrales nucleares españolas. Y lo cierto es que el uranio es uno de los pocos combustibles que se han librado de todo este régimen de sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú. De hecho, en el 2021 Rusia logró entregar el 29.1% de la demanda española de concentrados de uranio, algo que no podría permitir el gobierno español que les faltara. En total, cada año, el parque nuclear español consume alrededor de 1.260 toneladas de uranio y de esos casi el 30% son de origen ruso, lo que supone una inversión cercana a los 145 millones de dólares para la importación de este combustible nuclear. Así que no vengan de la noche a la mañana a decir que ya no van a hacer negocios con Rusia, que ya no quieren tener nada que ver con Rusia, cuando día y noche ellos mismos, la Unión Europea, está tratando de buscar la manera de saltarse todas estas sanciones, ya sea con algunos barcos que no tengan el nombre de Rusia, ya sea a través de gasoductos en otros países como lo es Kazajstán, que de hecho va a entregar a través de un oleoducto ruso petróleo a Alemania. Va a pagar el doble a Alemania por algo que tenían de forma rápida y sobre todo barata. Lo que tenía Rusia es que ofrecía todos estos recursos de manera barata, pero gracias a las sanciones, simple y sencillamente, no solo los precios se incrementaron, sino que también tienen que conseguirlo en otro lugar y a un precio mucho más caro, sobre todo por el transporte. Así que la Unión Europea se ha dedicado a ser muy hipócrita en todas estas sanciones y ya se acerca un nuevo paquete. Veremos si a España no se le corta el sueño de seguir recibiendo uranio de Rusia, si para el próximo paquete se incluye este material. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.